Hola, buenas tardes, estimados asistentes. Junto con saludar, les damos la más cordial bienvenida a la celebración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, denominada Tecnologías e Innovación en Terapia Ocupacional. Esta actividad fue organizada por la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Antes de comenzar, agradeceríamos tener presentes los siguientes puntos. Sus micrófonos y videos estarán desactivados durante la jornada. Para las dudas o consultas, por favor utilizar el chat y serán respondidas en el orden que fueron realizadas una vez que la conferencia acabe. Se solicita ingresar a la jornada con su nombre y apellido de manera de llevar el registro de los asistentes. Desde ya agradecemos su asistencia y esperamos que la actividad cumpla con sus expectativas. Con el propósito de evaluar esta jornada y mejorar para las próximas, agradeceremos por favor completar la siguiente encuesta de satisfacción. Esta es de carácter confidencial y tiene por objetivo conocer su opinión sobre la jornada correspondiente a la celebración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, denominada Tecnologías e Innovación en Terapia Ocupacional, realizada por la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. El Día Mundial de la Terapia Ocupacional fue inaugurado por primera vez el 27 de octubre del 2010. Desde entonces, se ha convertido en una fecha muy especial para todos aquellos y aquellas terapeutas ocupacionales y para los que en el futuro lo serán. Actualmente, el profesional de terapia ocupacional es reconocido como facilitador de procesos terapéuticos, acompañando a las personas a avanzar en su desempeño ocupacional y contribuyendo a su participación social de manera satisfactoria. Para ello, utilizamos diversas estrategias terapéuticas, algunas de las cuales los expositores invitados de hoy compartirán con todos nosotros. Nuestro interés como futuros terapeutas ocupacionales, y para los que ya lo son, es trabajar en equipo, favorecer los procesos de comunicación con el otro, humanizar los procesos y espacios de intervención, la preocupación por el otro, pues es quien presenta una necesidad de ser escuchado y retroalimentado. La pandemia por COVID-19 nos enfrenta y nos enfrentará a importantes desafíos. Por tanto, debemos formarnos para colaborar en sus procesos de participación ocupacional de aquellos usuarios secuelados por los virus, que por ejemplo se estima que son un 30 a un 80% de los usuarios conectados a ventilación mecánica experimentan algún tipo de secuela. Así también en aquellos niños y niñas que nacieron en pandemia, lo que ha provocado secuelas en su desarrollo, y en otros y otras que han visto afectada su participación en actividades sociales y motoras, tan importantes para su desarrollo integral. Las secuelas emocionales, cognitivas, ansiedad, en fin, existen muchos desafíos a enfrentar en usuarios y usuarias en todo el ciclo de vida. Por tanto, tenemos bastantes desafíos en el área de educación, inclusión, rehabilitación y adicciones. En esta celebración, la invitación es conocer experiencias de profesionales de la terapia ocupacional en materia de tecnologías e innovación, temáticas que debemos incorporar en nuestro quehacer profesional. Por ello daremos inicio a este importante momento para nuestra profesión. En primera instancia, invitaremos a nuestro decano de la Facultad de Psicología, Ismael Gallardo, a dirigirse con unas palabras de inicio a la jornada de celebración. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Primero mis cordiales saludos y mis mejores deseos para todos ustedes en este importante día del terapeuta ocupacional. Este año el eslogan mundial tiene que ver con algo muy importante y es asociado a la inclusión, a ser parte, a ser uno mismo en ese proceso. Y en esta facultad justamente lo que esperamos lograr es justamente eso. Por un lado, promover los espacios de participación que permitan a todos sus miembros, tanto profesores como estudiantes, directivos, funcionarios, sentirse parte de un espacio que es amable, que es alegre y que busca el bienestar de las personas que lo componen. Y en ese proceso lo que esperamos también es poder promover el desarrollo de espacios que son promotores del bienestar y la calidad de vida desde nuestros estudiantes hacia la comunidad. En ese momento, nosotros nos hacemos parte también de la comunidad. Y en ese momento también cada uno de nuestros estudiantes hace sentido a su formación, desde una universidad pública que tiene un sentido público, un sentido desde el Estado. Los invito a desarrollar todas sus habilidades, a poner en marcha sus deseos
y a responder a todas las dudas que ustedes tengan a partir de las preguntas que les puedan hacer a los invitados de esta importante ceremonia del día de hoy. Son 3 expositores de diferentes partes, además de América Latina, en donde podrían ustedes perfectamente asistir en algún momento para poder tal vez visitar algunos de estos lugares para poder conocer de qué se tratan las nuevas tecnologías aplicadas a algunas de las disciplinas de la terapia ocupacional, o por qué no en algún momento poder invitarlos a ellos, a todos ellos, o a algunos de ellos, a nuestra facultad y que puedan acompañarnos durante una breve estancia y mostrar lo que ellos saben de manera presencial. En cualquier caso, quiero insistir nuevamente en la importancia de esta ceremonia, de esta celebración. Siempre es muy importante celebrar aquello que además nos hace sentir parte de algo. Esta escuela de terapia ocupacional es parte de la Facultad de Psicología y así es como la entendemos también las personas que llevamos no solamente poco tiempo, sino que también más tiempo dentro de esta facultad y esta universidad. Les doy la más cordial de nuestras bienvenidas y les deseo la mejor de las suertes y que disfruten además de esta ceremonia. Un cordial saludo para ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, decano, por sus palabras. A continuación, invitaremos a nuestro primer invitado, el terapeuta ocupacional Juan José Aranda, de Argentina, a exponer la temática Salud 4.0, tecnologías emergentes en terapia ocupacional. Es importante mencionar que Juan José es especialista en gestión de la tecnología y la innovación, docente de grado y posgrado e investigador, responsable del Laboratorio de Tecnología Asistiva y Rehabilitación Virtual del Centro Asistencial Universitario de la Universidad Nacional de San Martín, coordinador del área de tecnología e innovación del Centro Universitario de Rehabilitación y Atención Integral de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, referente del área de salud de la Fundación Argentina de Videojuegos. Preguntarle a Juan José si usted desea que le avisemos unos 5 minutos antes de finalizar su presentación vía chat, o Sí, cómo por le favor, si acomoda, me si pueden. sea de, cómo prefiere, por chat o de forma verbal. No hay ningún inconveniente, de la manera que sea, no hay problema. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de decir algunas palabras, quisiera saber si estoy habilitado para compartir pantalla. Bueno, en principio quiero saludarlas a todas y a todos, y agradecer esta invitación que me han hecho para poder participar en esta jornada. La verdad que es realmente un honor, un placer poder compartir aquellas experiencias que venimos trabajando y realizando, en este caso aquí en Buenos Aires, Argentina, para poder mostrarles algunas de estas tecnologías, como llamamos, y a veces denominamos tecnologías emergentes, ¿no? Gracias al decano, gracias al director de carrera, también a todo el comité organizador por esta oportunidad. Debo confesar que, más allá de no conocerlos personalmente, tengo un aprecio muy especial por la Universidad de Talca. En algún momento, ya hace un par de años atrás, hemos estado en conversaciones, colaborando con algunas cuestiones cuando se estaba pensando también el plan de estudios. Así que la verdad que estoy muy feliz de poder ahora sí, al menos de esta manera virtual, estar junto a ustedes. Gracias Ismael, gracias Pablo, Claudio y todos aquellos que han hecho posible también este encuentro. Voy ahora entonces sí a compartir pantalla. Aparentemente tendría alguna no me estaría Entonces, permitiendo. en la parte de abajo te Sí. aparece compartir pantalla en verde. ¿Puedes? Ok, sí, acceder? ahí, pero ahí cuando accedo es como que no me estaría dando... ahora sí, disculpen. Ok, Bueno, ya. Excelente. a veces estas cuestiones, ¿no?, de la tecnología, pareciera que en casa de herrero cuchillo de palo, como decimos aquí en Argentina, no estarían acompañándonos en este momento, pero bueno, creo que ustedes ya están viendo la presentación, ¿es así? Correcto, sí. Bueno, muy bien, tecnologías emergentes en terapia ocupacional y este concepto de lo que es salud 4.0. Son términos que realmente en este último tiempo hemos comenzado a utilizar y a acuñar. Pero yo quisiera empezar esta conversación con ustedes haciendo como un ejercicio, y les invito a imaginarse dónde estaban ustedes en febrero del año 2020. ¿En qué situación? ¿Qué estaban utilizando? ¿Qué sabían de las tecnologías? ¿Qué tenían como recurso
para su actividad quizás como estudiantes o algunos que las estarían utilizando en el campo profesional. Yo creo que en el año 2020 y en febrero del 2020 muchos aún no conocíamos o no teníamos muy presente qué era esto del Zoom, del Meet. A lo sumo quizás utilizaríamos Skype, ¿no?, para algunas videollamadas, pero no de la manera que hoy nosotros estamos utilizando estas herramientas. Indudablemente la pandemia nos ha traído y nos ha mostrado cómo las distintas tecnologías han avanzado de una manera increíble. Nunca en la historia de la humanidad las tecnologías han dado los saltos que han dado en este último año y medio, casi 2 años. Siempre se ha mencionado que los cambios tecnológicos se daban a veces por décadas, por lustros. Si vamos un poco más a la antigüedad, quizás han pasado 100 años desde lo que fue la primera revolución industrial. ¿Recuerdan cuando han estudiado en el colegio secundario la primera revolución industrial con la máquina a vapor, allá por 1780? Luego, cuando vino la segunda revolución industrial, habían pasado casi 100 años, y después podemos mencionar en la línea histórica ese momento donde se empezó a producir en masa, en serie. Recuerdan quizás la fábrica Ford, cómo construía sus vehículos en esa línea de montaje. Pero luego apareció lo que se llamó la tercera revolución industrial, allá por 1970, que fue cuando ingresamos al mundo de la informática, ¿no?, donde han aparecido aquellas grandes computadoras que empezaron este camino que hoy en día estamos transitando. Y más cercano a nuestros días, allá por el año 2011, se comenzó a acuñar también otro término, otra terminología que era, o que fue, la cuarta revolución industrial, o la revolución de las industrias tecnológicas, ¿no? Por eso, hoy en día nosotros tenemos que situarnos en este contexto histórico para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de salud 4.0 y de tecnologías emergentes. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnologías en principio? Hay muchas definiciones acerca de la tecnología. A mí me gusta quizás utilizar esta definición que hace referencia, en principio, a que la tecnología es una actividad social. Y esto ya está muy relacionado con, a mí me gusta decir, con la terapia ocupacional, con nuestra profesión, porque es una actividad social, una actividad de las personas, que está centrada en saber hacer cosas, ¿no?, usando nuestro raciocinio, en un momento determinado de la historia, con determinados elementos que nosotros podemos tener, vamos a buscar dar respuesta a las necesidades de las personas. Con la tecnología vamos a buscar dar respuesta a las necesidades de las personas. Por eso, simplificando quizás esta definición que yo les muestro aquí, podemos hablar de que la tecnología es una actividad humana que realizan las personas para que, justamente, para satisfacer las necesidades, elaborando productos y o servicios tecnológicos. Si nosotros tenemos la imagen quizás de la prehistoria, ese martillo de piedra, seguramente en ese momento histórico eso fue un artefacto tecnológico, fue un artefacto innovador. ¿Por qué? Porque dio respuesta a ciertas necesidades, la de construir, la de cazar, la de alimentarse. Hoy en día, quizás, si nosotros comparamos con un teléfono inteligente, bueno, decimos, bueno, quizás el teléfono inteligente sí es algo tecnológico, pero no olvidemos que la tecnología está, de alguna manera, enmarcada en los momentos históricos que viven las personas. Entonces, otro término que se desprende también es el de tecnologías emergentes, que son todas aquellas que aparecen en algún momento y que pueden modificar o transformar tecnologías ya existentes, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Con esto lo que buscamos es que la persona, los hombres, puedan tener un entorno más saludable, agradable. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida y el bienestar. Es así que ya podemos introducirnos, dada esta pequeña introducción, a este concepto, el concepto de salud 4.0. ¿Y de qué hablamos entonces? Hablamos de un concepto de la tecnología que va a ayudar de aquí en más a las personas, a los profesionales de la salud, con una transformación que se está dando y que la estamos viendo hoy en día. Por la salud 4.0 nosotros podemos predecir, podemos prevenir, podemos tener una atención personalizada y participativa con nuestros pacientes, usuarios o clientes. La tecnología y la salud 4.0, entre otras cosas, va a tomar
distintas herramientas de muchas de las tecnologías que nosotros hoy utilizamos. ¿Y cuáles son esas tecnologías que nosotros estamos utilizando a diario? Muchas veces de forma consciente, pero muchas veces también no nos damos cuenta. Son algunas de las que vamos a hablar ahora y que también desde terapia ocupacional nos estamos nutriendo y utilizando para justamente hacer que nuestros tratamientos centrados en la persona puedan predecir, prevenir enfermedades, patologías o situaciones de exclusión social, que además nos permitan, entre otras cosas, trabajar de una forma personalizada y participativa con aquellos que buscan también esos beneficios dentro de la terapia ocupacional. Vamos a hablar muy brevemente sobre estas tecnologías que estamos tomando, como por ejemplo el Big Data. ¿Quién no ha escuchado acerca del Big Data, ¿no? De esa cantidad de información que por lo general manejan las empresas y que está de alguna manera físicamente en la nube, lo que conocemos con la nube, y que ayudan, por supuesto, a muchísimas intervenciones desde productos y servicios? El Big Data es como esa matriz que nosotros vamos a utilizar para tener una información robusta que nos sirva para otras tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir de la inteligencia artificial? Ya el cine nos ha mostrado mucho acerca de este término, ¿no? Desde películas como Inteligencia Artificial, donde mostraban a ese niño robot, o un poco más atrás en el tiempo, aquellos que hemos visto en el momento histórico a Terminator, cuando venía ese androide del futuro y venía a cambiar todo el presente. Bueno, ¿qué le pasaba a Terminator? Era un cyborg que podía tomar decisiones propias. ¿Por qué? Porque justamente la inteligencia artificial, entendida de esta manera, le daba esa posibilidad a las máquinas de ¿qué? De aprender, básicamente, de que haya un aprendizaje, de que haya un razonamiento y que también se pueda autocorregir. No vamos a entrar en el detalle de que las máquinas van a dominar el mundo, pero bueno, eso quizás sea para otro encuentro, pero lo interesante de esto es ver, conocer cómo justamente algunos sistemas digitales, no necesariamente el robot, el hardware o el fierro, sino cómo los sistemas pueden ir aprendiendo en función de la información que nosotros vamos volcando. Muchas veces, información que nosotros volcamos de manera inconsciente, como les decía, aunque yo creo que muchas veces se hace consciente. ¿Y por qué digo esto? Ustedes, yo creo que la mayoría utilizamos las distintas aplicaciones que podemos bajar en nuestros teléfonos, y quién, digan para sí mismo, ¿no? Con sinceridad, ¿quién lee las condiciones de uso, los términos de uso de cada una de las aplicaciones? ¿No es lo más común decir aceptar, 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 aceptar? ¿Permite que el teléfono utilice su cámara? Aceptamos. ¿Permite que el teléfono ingrese a sus contactos? Aceptamos. ¿Todo para qué? Para poder utilizar esas aplicaciones que supuestamente son gratuitas. Y aquí nos damos cuenta que quizás de gratis no tienen nada. ¿Por qué? Porque a cambio nosotros estamos dando información. Y esa información va a ser utilizada para determinadas cosas. Tampoco vamos a entrar en detalle para qué puede ser utilizada la información que nosotros volcamos a la nube, pero sí es información que puede ser utilizada en la nube con el Big Data, con la inteligencia artificial y con Internet de las Cosas, por ejemplo, ¿no? Vieron que ya hace un tiempo, hace unos años, se comenzó a hablar sobre esto que es Internet de las Cosas, que tiene que ver con la conectividad o interconectividad que tienen los objetos físicos entre sí, ¿no? Nosotros con el celular podemos darle una señal al microondas para que se encienda en determinado momento, para que se puedan encender o apagar las luces de una casa inteligente, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver bajo este concepto, ¿no? La interconexión entre los objetos. Y vayamos pensando, mientras yo voy hablando, y quizás estoy hablando un poco más acelerado para poder tratar de que en la media hora podamos compartir estos criterios, de cómo se puede relacionar todo esto con terapia ocupacional, ¿no? O con las profesiones de la salud. Porque lo importante y lo interesante en todo esto es que el trabajo que nosotros realicemos desde nuestra profesión sea un trabajo también que contemple la interdisciplina, la multidisciplina, la transdisciplina. Solos los que no podemos hacer mucho si no trabajamos en conjunto con el equipo de salud, con el equipo de profesionales, de técnicos, ingenieros y demás profesiones que pueden aportar a este mundo interesante de la salud 4.0.
Otra de las cosas o herramientas que también podemos considerar dentro del mundo de la salud 4.0 son los videojuegos. ¿Y por qué los videojuegos? Los que quizás me conocen saben que yo soy casi un evangelizador en temas de el uso de los videojuegos en salud, ¿no? En particular por mi experiencia que tengo en el uso de los videojuegos en rehabilitación ya hace más de 10 años, y yo considero que los videojuegos, como dicen algunos autores, pueden salvar al mundo. Quizás después podamos explayarnos bajo este concepto, pero la metodología, como está creado, diseñado y confeccionado un videojuego, es increíble. Si uno se mete en este mundo, se dará cuenta, o se puede dar cuenta, que también los terapistas ocupacionales podemos o debemos estar involucrados en la industria de los videojuegos, que hoy en día, para aquellos que todavía quizás no lo saben, la industria de los videojuegos es la industria número 1 de entretenimiento a nivel mundial. Ha superado con creces y casi duplica el conjunto de las otras dos industrias que también están presentes en el mundo, que es la industria del cine y la industria de la música. Los videojuegos hoy en día son la industria más grande a nivel mundial en cuanto a facturación y producción en cuestiones de entretenimiento. Y qué interesante también es conocer esto para saber que aquí también nosotros podemos trabajar. Más cercano a nuestros días, y ya desde hace algunos años, la realidad virtual es una tecnología accesible. Más allá de los costos, es accesible porque la tenemos a disposición. Cualquiera de nosotros con un teléfono, con cualquier teléfono inteligente, bajamos alguna aplicación en realidad virtual y ya podemos tener esa experiencia inmersiva, lo más parecido a lo que sería quizás vivir una situación real, ¿no? Cuando digo esto, lo digo por lo siguiente: si todos han experimentado la realidad virtual y si han tenido la posibilidad de utilizar sistemas un poco más complejos, no quizás los más convencionales, dados por la pantalla del teléfono, podemos entender que ese universo a donde nosotros podemos ingresar es un universo que el cerebro lo interpreta como real. ¿Por qué cuando nosotros nos ponemos el casco y experimentamos la montaña rusa, por qué nos agarran palpitaciones? ¿Por qué quizás perdemos el equilibrio si estamos parados? ¿Por qué tenemos palpitaciones o por qué sudamos? Si sabemos que estamos sentados o parados en el living de nuestra casa, en el aula de la universidad. Bueno, el cerebro no lo sabe, porque el cerebro, desde el momento que nosotros le colocamos el casco de realidad virtual, en ese momento interpreta justamente ese escenario que nosotros también le estamos ofreciendo. Aquí creo que radica lo más importante que tiene este tipo de tecnología, la realidad virtual. Así también la realidad aumentada. Otra tecnología un poco más reciente, más cercana a nuestros días, que siempre doy el mismo ejemplo, quizás esa aplicación que hace algunos años había salido, el Pokémon GO, representa lo que es la realidad aumentada, ¿no? Cuando por medio de un dispositivo, una pantalla, nosotros pasamos la cámara de la pantalla por nuestro entorno real, podemos ver información adicional agregada que, en este caso, en el de Pokémon GO, eran justamente estos pequeños Pokémon que uno los tenía que cazar. Uno interactuaba entonces con el mundo real, con la plaza de nuestro barrio, con la habitación de nuestro hogar, y podía cazar los Pokémon, podía hacer un entrenamiento en un gimnasio, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo muy clásico de realidad aumentada, pero hay muchísimos otros, ¿no? Donde nosotros podemos pasar una pantalla de un celular o utilizar unas gafas especiales y poder ver esa información adicional al entorno real. Si volvemos al ejemplo de Terminator, también veíamos que Terminator podía ver un montón de información que le iba pasando, que iba chequeando y podía identificar distintos personajes en el medio de la película. También la realidad aumentada es una tecnología muy, pero muy interesante que hoy en día poco a poco la estamos incorporando también a nuestros tratamientos. Todo este tipo de tecnologías y tecnologías emergentes bajo este concepto de la salud 4.0, si la bajamos a nuestra actividad profesional, nos basamos por supuesto, en mucha evidencia que hay sobre el tema, acerca del comportamiento y el control motor que uno puede trabajar con este tipo de tecnologías, y también utilizamos una definición que es la de rehabilitación virtual, ¿no? Que es justamente ese entrenamiento basado en ejercicios de simulación mediante tecnología de realidad virtual. En esta definición, cuando hablamos de
tecnología de realidad virtual, también incluimos los videojuegos en 2D. ¿Por qué? Porque acá, alguna salvedad, cuando hablamos de realidad virtual podemos hablar, entre otras cosas, de realidad virtual inmersiva, dada por las gafas que nos podemos colocar, o la realidad virtual no inmersiva, que está dada también por el tema de los videojuegos, la Wii, la Xbox, que son tan comunes en nuestros tratamientos. Ahora sí les quiero contar brevemente también un poco la experiencia que hemos tenido en la Universidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Aquí vemos una toma aérea de nuestro campus, y aquí tenemos una clínica donde nosotros incorporamos ya hace 8 años y hemos hecho ese paso paulatino, gradual, de incorporar distintas tecnologías, y es así que nosotros empezamos, por ejemplo, con la consola Wii, con la Xbox, donde poníamos en algún momento de nuestros tratamientos con aquellos pacientes que seleccionábamos esta posibilidad de jugar, ¿no? Y aquí también aparece otro de los fundamentos que utilizamos cuando intervenimos con videojuegos, que es poder jugar, porque a partir del juego, y sabemos que el juego es la primera actividad u ocupación de la persona, del ser humano, cuando somos niños, jugamos, y esa es nuestra principal actividad. Con el juego aprendemos, con el juego desarrollamos distintas destrezas y habilidades. Entonces, ¿por qué no pensar que a través del juego, en este caso mediado por una Wii, una Xbox, ¿por qué no podemos aprender quizás algo que se haya perdido, o algo que nunca se haya tenido, hablando de destrezas y habilidades? Es así que entonces incorporamos estos elementos. Pero si observan en la foto, hay algo quizás particular que no siempre se utiliza cuando se usa la Wii o la Xbox. No sé si podrán identificar en la mano de este joven que vemos por allí, que el mando de la Wii está adosado a una raqueta real, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? En principio porque el primer precepto o mandamiento que tenemos en nuestras intervenciones es que toda actividad en el mundo virtual debe ser llevada al mundo real. Y toda actividad que nosotros ofrezcamos en el mundo virtual tiene que ser una actividad significativa de la persona. Entonces no le vamos a ofrecer el tenis por querer ofrecer el tenis, sino que se lo ofrecemos porque seguramente ha sido significativa para esa persona. Y llevando los elementos reales hace que esa actividad justamente sea más sencilla del traspaso del mundo virtual al mundo real. Así tenemos distintos ejemplos, como el de otro niño utilizando, en este caso, paletas de ping-pong o de tenis de mesa, o como vemos aquí, ofreciendo una base distinta de apoyo para también trabajar las determinadas particularidades del caso. Lo mismo con una pelota de fútbol, el escenario lo más simulado posible a lo que fuera un escenario real, ¿no? Aquí el único cuidado que debemos tener es que si patea la pelota no se la dé la pantalla, ¿no? Porque ahí estamos en problemas. Pero salvando estos detalles, podemos decir que la actividad es muy placentera para nuestros usuarios. Aquí hay un ejemplo también muy interesante que siempre me gusta mencionar y traerlo para que se conozca. Vemos a un joven que tenía ciertas dificultades en el equilibrio, con alguna patología de trastorno vestibular, y en la entrevista, cuando hacemos esa entrevista para indagar en sus deseos, nos dimos cuenta que este joven no sabía andar en bicicleta. Nuestro objetivo no fue, por supuesto, que aprenda a andar en bicicleta, pero sí trabajar su problema de equilibrio con la bicicleta. Entonces, incorporamos una bicicleta real, incorporamos el juego de la Wii, pero tuvimos un problema. No teníamos un juego de bicicleta, entonces adaptamos uno de los juegos existentes, que era el de correr, y lo pudimos utilizar para la bicicleta. ¿Por qué? Porque el mando de la Wii era lo que iba a tomar ese movimiento de correr en el lugar. Al ponérselo en el bolsillo del pantalón, el pedaleo de la bicicleta simulaba justamente ese movimiento. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los videojuegos comerciales que podemos utilizar no están preparados para rehabilitar, no están preparados para la salud. Entonces depende también del conocimiento y de la expertise de cada profesional para poder ofrecerlo y poder adaptarlo a la persona. Es así que pudimos hacer esta primera experiencia. El objetivo era llegar a crear un entorno virtual creado por nuestros desarrolladores para que también esa experiencia fuera más real. Pero
eso quedó ahí en el camino, veremos en un futuro cómo se puede proseguir. Otro ejemplo de la utilización de la realidad virtual la tuvimos en este simulador de manejo que creamos, que Estimado fue Juan José, pensado... Sí, le quedan 5 minutos de presentación. perfecto. Este fue presentado o creado para personas con discapacidad motriz para que pueda manejar desde el volante las adaptaciones. Ahí simplemente quería mostrarles cómo se movía también este simulador en función del terreno, ¿no? Entonces la experiencia realmente fue lo más parecido a lo real. Muy interesante también esta experiencia. Creo que ahí radica, como decíamos, el tema de la posibilidad que tienen este tipo de herramientas. Hemos probado con adultos mayores, con jóvenes, y fue una experiencia muy interesante. Otra experiencia también, y lo hacemos rápido, en el uso de la realidad virtual, es para pacientes en estado o en tratamientos oncológicos, en tratamientos diálisis, donde quizás la posibilidad de tener algo, una herramienta y un momento de placer para desconectarnos de esa problemática, también ha sido muy, pero muy interesante esta experiencia, ¿no? Algo que se puede hacer, sí, no es complejo, solamente hay que conocer la experiencia, o mejor dicho, la herramienta para poder llevarla a cabo. Otra herramienta que también hemos utilizado y que después les puedo compartir, quizás ya la conocen, es Modmi, que fue un trabajo realizado en el cual yo también en su principio pude colaborar, y fue crear una plataforma exclusiva de rehabilitación, ¿no? Donde, utilizando tecnología existente, el paciente pudiera realizar distintos ejercicios. Creo que las posibilidades que tenemos con el tema de la tecnología, en este caso de los videojuegos, realidad virtual, es increíble. La verdad que en ese sentido yo los animo a que puedan seguir indagando, conociendo estas tecnologías. Y por último quería dejar esta imagen, ¿no? En los últimos días seguramente muchos han conocido y han visto esta imagen. No sé si será así, ahora no los puedo ver, pero ¿han escuchado del metaverso? Hace pocos días, esto Sí, fue sí. reciente, sí, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, presentó esta tecnología, que realmente parece una escena de Black Mirror, de esta serie de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque se imagina Zuckerberg, pero no se lo imagina solamente, sino que lo van a llevar a la realidad, cómo nos vamos a empezar a conectar con Internet. Y van a utilizar la realidad virtual y la realidad aumentada como esa tecnología o esa herramienta para poder vivir en este mundo, tener esa vida, esa Second Life, como ese juego también de hace muchos años que ha salido, donde las personas viven su vida real, pero también viven su vida virtual. No vamos a entrar ahora en este detalle porque da para mucho, para hablar muchísimo sobre este tema, pero solamente quería también mostrarles esto para que también puedan indagar, puedan conocer y puedan ver si hay cuestiones positivas o si hay cuestiones negativas en el uso de las tecnologías. Todas las tecnologías a lo largo de la historia han tenido, por supuesto, impactos positivos y también impactos negativos en la humanidad. Lo importante como profesionales de la terapia ocupacional es que nos centremos en los aspectos positivos para poder brindar estas intervenciones para el bienestar de nuestros pacientes y usuarios. Muchas gracias por estos momentos que me han brindado. Muchas gracias, Juan José Aranda, por su tan importante presentación. A continuación pasaremos al espacio de preguntas. La primera pregunta la realiza Esteban Carvajal, que dice, ¿qué piensa sobre el metaverso que está queriendo implementar el creador de Facebook? Justamente con lo que mencionaba al finalizar su presentación, si pudiera ahondar un poco más en el tema. Sí, bueno, a ver, en relación a este nuevo universo, ¿por qué se llama metaverso? Porque en realidad meta tiene que ver con esto de ir más allá, y verso del universo, ¿no? Ir más allá del universo, básicamente. Como toda tecnología que aparece en determinado momento, creo que hay muchas cosas que pueden tener que modificarse. Creo que o prefiero pararme desde los aspectos positivos que pueda tener esta tecnología. Aún realmente no estoy en condiciones de decir y dar un pronóstico sobre esto. Creo que puede tener aspectos positivos. ¿Por qué? Porque
Yo le voy a hacer una comparación bastante básica, pero ustedes recuerdan esta película Avatar, ¿no? Donde el personaje principal era una persona que estaba en silla de ruedas. Pero en ese mundo Avatar, este personaje podía caminar, podía correr, podía realizar muchísimas actividades. ¿Y por qué las podía hacer? Porque su cerebro, como decíamos recién, interpretaba eso. Entonces, ¿por qué no pensar que quizás con este universo, metaverso, aquellas personas que están limitadas, ya sea cual sea la función, puedan tener una estimulación tan importante que no sabemos qué puede llegar a producir a futuro? No quiero hablar en términos de ciencia ficción, pero todos en algún momento soñamos con que se cree ese chip que pueda facilitar a la persona que hoy en día no puede mover una extremidad, moverla, ayudada de un exoesqueleto, por ejemplo. Bueno, creo que este tipo de tecnología, este universo, metaverso, podría ser una herramienta, podría en potencial que pueda beneficiar a las personas. Y aquí sí quiero hacer un hincapié en lo siguiente. Tanto con el metaverso que vamos a vivir, como con los videojuegos o con la realidad virtual, hay una distinción que tenemos que hacer. El uso, por un lado, el abuso y la adicción. Porque todo depende de la dosis, ¿no? Si nosotros utilizamos la tecnología con un fin específico, bárbaro. Si nosotros utilizamos la tecnología como algo de entretenimiento, bárbaro. ¿Pero qué? Limitado en los tiempos. Yo creo que cuando hacemos el abuso de lo que sea, ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Entonces, si vamos a vivir en un metaverso, en un futuro cercano, tendremos que dosificar también esa dosis. Claro, Esteban Carvajal comenta en el chat, con la explicación que dio en su parte final, da mucho que esperar, pero en la aplicación de las personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, a ver, yo creo que Mark Zuckerberg es una persona muy inteligente. Si todavía no ha incorporado, debería incorporar a su equipo a terapistas ocupacionales, ¿no? Y por qué lo digo un poco en chiste, pero lo digo también de verdad. Pensemos que nosotros tenemos que ocupar algunos lugares donde hoy en día no están trabajando los tíos. No pensemos a la terapia ocupacional solo como una terapia ocupacional de consultorio, de clínica. Pensemos que nosotros debemos estar en otros ámbitos, no solo en los ámbitos clásicos, convencionales, sino también en las empresas de creación de tecnología. Por eso es tan importante este evento que ustedes están organizando y que yo lo celebro, para abrir conciencia y abrir mentes para que los futuros colegas puedan estar involucrados en este tipo de tecnologías. Desde ya, hay muchísimas cosas para hacer, pero todavía es como un poco en vano hablar porque no la conocemos, todavía no tenemos acceso. El día que lo hagamos sería quizás oportuno organizar otra jornada para debatir el tema. Por supuesto, muchas gracias Juan José por su presentación. A continuación, invitaremos a nuestra segunda invitada, la terapeuta ocupacional Francie Smith Aroca, de Colombia, con la temática Experiencias en rehabilitación interactiva con personas con enfermedad de Alzheimer durante la pandemia de COVID-19. Especialista en neuropsicología y demencias, máster en tecnologías de la información aplicadas a la educación, directora del Centro de Día Transnesis y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos por la invitación, a la Escuela de Terapia Ocupacional, a Dianita, por ejemplo, que la quiero mucho y la recuerdo mucho, a Claudio, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo y celebrando este día de esta profesión tan maravillosa, tan bonita, que cambia vidas realmente como lo es la terapia ocupacional. Y hoy, y como lo hablaba el profesor Juan José, que lo ilustró bastante bien, pues estamos en la época de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos en una época en que todo definitivamente nos ha cambiado y en la cual todo el mundo ahora sabe de tecnología. El día de hoy quiero compartirles una experiencia realizada con un grupo poblacional del que siempre hemos sabido, pero del que también conocemos que ha estado un poco alejado de las tecnologías, y es el grupo poblacional de las personas mayores. Y en este caso especialmente de personas mayores que presentan enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Adelante, ya está habilitada la opción. Perfecto. Ya lo vemos acá, ¿verdad? Listo. ¿Estamos todos viendo? Sí, ya Sí, se ya se puede ve. ver.
Perfecto. Bueno, iniciamos entonces con el tema de la pandemia hace ya varios mesecitos, ya en nuestro caso unos 18 meses, y empezamos a escuchar del tema del telerehabilitación, telesalud, teleasistencia. ¿Quién de ustedes no ha tenido de pronto ya un acercamiento? ¿Quién de ustedes o de sus familiares no tuvo que tener una consulta rápida por telemedicina? Y empezar a enfrentarse a bueno, ¿será que esto sí funciona? ¿Será que no? ¿Cuántos de nosotros tuvimos experiencias muy positivas alrededor de estos? ¿Cuántos no? ¿Cuántos tuvimos experiencias más bien negativas en las que dijimos qué tan cierto y qué tan viable es que realmente se realice una atención de calidad a través de la telesalud? No obstante, la telesalud es algo que ya había emergido hace muchos años y que ahora con la pandemia pues se vuelve un tema del que todo el mundo está hablando. La telesalud es algo que llegó y llegó para quedarse. No es algo que en el momento en que se controle la pandemia o en que desaparezca la pandemia vaya a desaparecer, porque definitivamente y afortunadamente han sido muy buenas las experiencias que gracias a este servicio se han podido realizar y ha permitido llegarle a muchas poblaciones que de pronto antes estaban alejadas de esta forma de intervención en salud. Entonces hablamos de esa telerehabilitación como el uso de las tecnologías de la información que hace un profesional de la salud para realizar este servicio de atención, de promoción, de prevención, de rehabilitación de forma remota, ya sea que la persona esté en casa o esté en algún otro entorno. Hablamos de telesalud, pero escuchamos también el término telemedicina y el término atención remota. En este caso, yo les voy a hablar de la experiencia propia de telerehabilitación interactiva que se hace en un espacio sincrónico, es decir, al mismo tiempo con el usuario, con personas que inicialmente pues estaban en su hábitat, en su casa normalmente. Entonces, como les decía, siempre hemos escuchado hablar del uso de las tecnologías para mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos y hablando propiamente de las personas mayores, pues ya se ha escrito mucho y es que el uso del Internet y de las TIC favorece la salud, el acceso a los servicios de salud, favorece formas de aprendizaje y enseñanza en este grupo poblacional, favorece los niveles de actividad de este grupo, les permite de pronto desarrollar algunas actividades de entretenimiento y hobbies de una forma un poco más lúdica y más social y al tiempo que va a permitir pues, que haya un nivel de comunicación incluso más elevado para las personas que se acercan a la tecnología. Nos interesa el grupo de personas mayores sabiendo que estamos en un creciente envejecimiento poblacional a nivel mundial, ¿cierto? Y estamos en esta época de que la OMS declaró como la década del envejecimiento saludable. Y entonces en todo el mundo estamos preocupados por las personas mayores que cada día van en aumento, pero que también pues están de pronto aislados de ciertas formas de comunicación, de avance, de desarrollo, como son las tecnologías de la información. A pesar de que sabemos este aumento poblacional y estos beneficios de la tecnología, pues todavía son escasos los programas que para este grupo poblacional se desarrollan. Más aún cuando tenemos personas con demencia, ¿sí? Y recordemos que la demencia, pues, es un desorden de las funciones intelectuales, es un conjunto de síntomas que afecta el razonamiento, que afecta la capacidad de planear, que afecta la capacidad de recordar y por ende, pues afecta la capacidad de realización de actividades de la vida diaria, instrumentales, la autonomía y la independencia, factores todos que nos competen a nosotros como terapeutas ocupacionales. Los ahora denominados, según el DSM-5, trastorno neurocognitivo mayor, pues también van en aumento, también van creciendo. Y se dice que cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de una persona con demencia en el mundo. Miren esta cifra, cada 3 segundos un nuevo caso, casi más alto que las cifras de COVID en los picos más altos que hemos tenido en los diferentes países. Por tanto, pues estamos ante una enfermedad que nos hace poner la lupa ahí y que nos hace poner la lupa cuando hablamos de envejecimiento y de formas de actuación como las que nosotros como terapeutas ocupacionales realizamos. Dentro de estas tasas de demencia, pues la más común es la enfermedad de Alzheimer, que creo que todos hemos conocido, tenemos un amigo, un pariente, un familiar o alguien que ha tenido problemas de memoria y que más adelante ha recibido un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Voy a pasar esta rápidamente. Cuando
Previo a la pandemia por COVID-19, nosotros teníamos un usuario con una enfermedad de Alzheimer, les dábamos la opción de ir a unos centros de día, que era donde ellos iban solamente en el día y realizaban diferentes actividades terapéuticas interdisciplinares para mantener su función cognitiva y para retrasar el avance de la enfermedad. O recomendábamos terapias domiciliarias, terapias particulares o en algunas instituciones de salud. En general, les recomendábamos un programa de estimulación. Pero llega la pandemia y nos dice, los adultos mayores son el grupo más vulnerable a complicarse por el COVID-19 y deben, por tanto, permanecer en sus casas el mayor tiempo posible. En Colombia, específicamente, la pandemia inicia en el mes de febrero y en el mes de marzo los habían mandado a confinarse hasta el mes de agosto. Imagínense la cantidad de tiempo, además del miedo de salir y pues del potencial riesgo de una complicación en caso de un contagio. Teníamos entonces en nuestro caso un centro día que había iniciado en el 2004, interdisciplinario, con diferentes profesionales de terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, terapias alternativas como el tai chi, la yoga, el zumba, la musicoterapia. Usuarios que iban todos los días, como decir que iban a un colegio, pero iban a un centro de actividades de estimulación y realizaban todas sus terapias. Ya venían con esa rutina de ir 5 días a la semana, de que había una ruta que los recogía. Teníamos para ese entonces 57 usuarios con deterioro cognitivo leve o demencia. Cuando empieza el periodo de confinamiento, bueno, estas son unas foticos como para ilustrar un poquito a lo que me estoy refiriendo y las diferentes actividades terapéuticas, lúdicas, recreativas que hacían las personas mayores acá. Entonces nos encontramos con que ellos llegan, tienen que estar encerrados y lo primero que nos encontramos es con un desequilibrio ocupacional en este grupo poblacional. Hay un aumento de las alteraciones comportamentales propias de la enfermedad de Alzheimer, hay más ansiedad, el recordarles frecuentemente por qué no podían salir, ni hablar del uso del tapabocas, que es más complejo en esta población. En algo otros usuarios empezó la depresión, empezó la tristeza, obviamente una alteración completa en sus rutinas, desacondicionamiento físico y por ende un impacto fuerte en su salud mental y también en la de sus cuidadores, quienes ahora tenían que dedicar todo el tiempo al cuidado de este grupo. Nos preguntamos entonces nosotros, terapeutas ocupacionales y grupo interdisciplinario, bueno, estamos escuchando que las consultas médicas las están haciendo a través de telesalud. ¿Será posible hacer servicios de telerehabilitación en personas con enfermedad de Alzheimer? Y entonces nos encontramos con, bueno, son personas que frecuentemente están en un alfabetismo digital, muy pocos sabían usar el celular y no era el smartphone propiamente, sino el flechita. Muchos no tenían un cuidador que también tuviera capacitación en uso de las TIC, pero intentémoslo, ¿sí? Empecemos a tratar de acercarnos y no dejar este grupo poblacional, pues por fuera y no que se agravara más la situación, ya no solo del estrés que por sí generaba la pandemia, sino el estrés de estar ahora en casa sin las actividades habituales que hacían. Entonces, lo primero que hacemos es decir, bueno, vamos a centrarnos en el cuidador y es de aquí como empezamos a hacer videoclips que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube del Centro Día Transnesis, donde les enseñábamos a los cuidadores a hacer ciertos tipos de estimulación cognitiva que pudieran ellos pues realizar en casa. Posteriormente, elaboramos pues podcast, que también es una herramienta bastante útil y bastante interesante, más aún cuando este grupo poblacional no era tanto de videos, no era tanto pues no es de este tipo de tecnologías de ahora, de Zoom, de Meet, sino que ellos fueron de radio, entonces los podcasts generaron una muy buena acogida, pero iban dirigidos sobre todo al cuidador, ¿sí? Entonces hicimos el podcast Transnesis contigo, desarrollamos un libro también digital y otros impresos que se les hacía llegar a las familias para que continuaran manteniendo sus actividades en casa. Pero volvíamos a la pregunta, ¿y qué hacemos con esta persona que está allá en casa? ¿Qué hacemos con este señor que está ahí y que quiere hacer actividades de estimulación? Entonces empezamos a reunirlos a todos y decidimos crear el programa de Transnesis a través de la telerehabilitación con muy buenos resultados y es parte de lo que les quiero mostrar ahora, donde nos permitió darnos cuenta que definitivamente sí se puede hacer alfabetización digital en esta población y sobre todo sí podemos hacerles acompañamiento a pesar de que estén encerrados, a pesar de la edad.
Este programa, como les decía, se hizo a través de una atención directa, online, sincrónica. Inicialmente lo enfocamos a grupo como veníamos trabajando en el centro día, pero rápidamente nos dimos cuenta que era difícil mantener la atención del grupo porque el prender el micrófono, apagar el micrófono, no era tan fácil y si a algunos se les quedaba prendido el micrófono, controlar a un adulto mayor con Alzheimer en el discurso es complejo, entonces se volvía difícil alcanzar los objetivos. Entonces empezamos a hacer algunas sesiones, sobre todo individuales, y posteriormente a hacer unas grupales, una cada 15 días, como para ya hacer un tema más social. Pero los objetivos propiamente cognitivos y de rehabilitación cognitiva que trabajamos en esta población se hacían individuales. Inicialmente pues identificamos que el modelo que se requería, un modelo de calidad humana, mucho más incluso que el presencial, porque aquí requiere una empatía gigante, requiere ponerse en los zapatos de ese adulto mayor que está al otro lado, darme cuenta del ambiente y qué recursos tengo yo allá al otro lado de la pantalla que yo los pueda utilizar durante las actividades. Aquí, por ejemplo, pedirle a una familia unas fotografías 360, ¿sí? Pues para nosotros era un recurso importante porque luego uno podía hacer todo un trabajo de telerehabilitación centrado en la orientación en casa con el paciente, y si la cámara no tenía 360 no importaba, pero hágame una panorámica, hágame varias foticos y nosotros mismos creábamos el modelo 360. Un modelo obviamente muy centrado en la persona y muy enfocado definitivamente en lo que es calidad de vida. Aquí clave utilizar pues las técnicas validadas en demencia, todas las técnicas que usábamos en lo presencial había que llevarlas a lo virtual también, y definitivamente sí se puede, y pienso que incluso es más fácil, porque aquí pedirle un álbum familiar a la familia y decirle ese día necesito que me tengas ahí las fotos de la infancia o el portarretratos que tienes en la sala, lo vamos a usar, o por favor sáqueme la ropa que más habitualmente usa el usuario, la peinilla porque vamos a trabajar autocuidado, pues se convirtió en algo muy sencillo de trabajar y sobre todo muy gratificante para usuarios y para cuidadores. Nos tocó a todos los profesionales que estábamos ahí interactuando, lógicamente, aprender el uso de las TIC, aprender a manejar Zoom, que fue la plataforma que nosotros utilizamos por ser una interfaz mucho más amigable y más sencilla con las personas, pero para muchos casos nos tocaba llamar a las familias, hacer videollamadas y explicarles desde cómo instalar el Zoom, cómo configurarlo inicialmente, hasta que luego ya ellos se volvieron unos expertos también en su uso. Pero el permitir también arriesgarnos y el decir, como vemos en esa fotografía, bueno, esta señora, su ocupación significativa fue hacer tortas, hacer postres de cumpleaños y decirle, bueno, vamos a elaborar un postre, una torta, porque es que en 8 días cumple tu hija o mañana cumple tu hija, y vamos a listar ingredientes y vamos a hacer presupuesto y a través de la pantalla ir organizando, ir manejando esto y lograrlo realmente, pues es supremamente maravilloso. Nos implicó hacer material interactivo mucho, hay mucho software educativo gratuito, aquí básicamente usamos Kahoot, Educaplay, WordWall, hay varios tipos de material gratuito que uno puede utilizar para diseñar actividades de tal forma que sean llamativas, que sean interactivas y que permitan mantener la motivación de nuestros usuarios. Y bueno, yo antes que esto quisiera mostrarles un poquito un videito como de este trabajo que hemos venido realizando para que tengamos un poquito más claro todo el alcance de este proyecto dentro de lo que es la terapia ocupacional. Ya un momentito. Ya le voy a decir quién es ese. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando un crucigrama de Educaplay que está elaborado básicamente basado en la historia ocupacional de este usuario. Yo estoy en ese momento en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Este es un usuario que vive en una ciudad que se llama Cúcuta, que queda más o menos a 10 horas de Bogotá y que nunca había podido recibir estimulación por terapia ocupacional, pese a que se la habían ordenado, porque él había generado inicialmente un rechazo. Cúcuta es una ciudad más pequeña, no hay muchas alternativas tampoco, y entonces pues él se bloqueó, generó rechazo y ya no quiso continuar. Y sin embargo, a través de la plataforma virtual ha funcionado perfectamente, ha estado motivado y ya lleva bastante tiempo adherido a la intervención.
Ese es Lucho Herrera. Perfecto, sí señor, muy bien, don Carlos. Entonces, ahí en el 3, ahí puede empezar a escribir. Muy bien, perfecto. Aquí. La T, botella. Perfecto. Aquí tenemos una señora con una enfermedad de Alzheimer un poquito más avanzada, o más bien más avanzada, con un rechazo completo a las terapias. Ya en presencial era difícil trabajar con ella y acá en lo virtual empezamos a ver cómo definitivamente llevándola y con actividades un poco más sencillas empezamos a lograr esa adherencia. Ahora es una usuaria que toma terapia virtual 5 veces a la semana y participa activamente, y la familia ha aprendido también muchas estrategias de trabajo con ella en casa. Muy, pero muy bien. Aquí. Animal, la M. Muy bien, ¿no? Qué mujer tan brillante, perfecto. Aquí. La T, pantalón. Perfecto, muy, pero muy bien, excelente. Entonces, abro y la otra cambia. Acá tengo un usuario de 93 años que está en casa y que una vez llega a casa después de haber suspendido las actividades de centro día, pues este señor pierde completamente sus rutinas. La hija comentaba que se levantaba a las 4 de la tarde, no realizaba ningún tipo de actividades y con la terapia virtual empieza a retomar nuevamente horarios. En este momento es un usuario que toma terapias virtuales 2 veces a la semana, de 4 a 6 de la tarde. Todavía tienen miedo de regresar a las actividades presenciales y a través de esto hemos podido hacer diferentes actividades. Acá estamos en un ejercicio de gimnasia cerebral básicamente. Eso sí, la una abre y la otra cierra. Puño, 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 puño. Muy bien, eso está perfecto. Muy bien, ahora levanto el dedo índice de la mano derecha. Aquí vemos otra actividad interactiva con una plataforma que se llama JClip, que nos permite hacer rompecabezas, concéntrices, juegos de asociación, diferentes tipos de actividades de estimulación cognitiva que además no requieren internet para ser realizados. Se aprovecha que este usuario tenía previo conocimiento en las TIC y que nos puede usar el computador desde la casa. Acuérdense que Zoom nos permite dar esa opción de que la otra persona maneje el control. Y en este caso le estaba celebrando el aniversario con su esposa, se le pide a la hija que nos envíe una foto y para los dos se vuelve una actividad muy significativa y grata hacerlo. Excelente trabajo. Muy bien, don Carlos. Excelente, y qué linda foto, ¿no? A ver, si llegamos. Acá utilizando la herramienta de Google Earth, que es una herramienta a la que todos tenemos acceso y que nos permite recorrer todo el mundo, para trabajar con los usuarios esa parte de orientación espacial, justamente porque ellos están en casa. Entonces, este era un señor que todavía pues dirigía su empresa antes del confinamiento con una enfermedad de Alzheimer inicial, pero que todavía salía, iba en bicicleta, ya no podía hacerlo, entonces se trabaja igual toda esta parte, para él es muy gratificante. Nosotros tenemos en ese momento usuarios de diferentes partes del mundo, tenemos de Los Ángeles, tenemos de California, tenemos personas de Venezuela, de Brasil, y es súper interesante trabajar con esta herramienta con ellos porque ellos sienten que uno va hasta su casa y hace todo el recorrido allá virtual. Oiga, qué bueno. Cuénteme pues dónde queda eso, cómo es allá. Vamos a caminar un poquito. Enfrente de Farmamía. Ah, sí, o sea, acá está, entonces quiere decir que vamos para este lado. Ahí donde está la moto. En esta parte. Esto es todo de nosotros hasta acá. Todo esto. De aquí hasta acá. Sí. Ahí lo estamos, ahí lo estoy viendo. En la cara de felicidad de ese usuario al ver que hacemos el recorrido en el sitio que él conoce. ¡Qué bueno! Acá vemos un poquito el uso de la música también. Acá estamos haciendo un concéntrese básicamente, una persona que toda la vida tocó diferentes instrumentos musicales
y lo que se hace es un sonidito con el instrumento y ella decir un número cada vez que suena el instrumento. Por eso acá se apaga la cámara para trabajar. La trampa no me la deja. ¿La guitarra cuál? La guitarra el 3. La flauta el 1. Bueno, y así podemos ver diferentes actividades. Esa concentración y esa memoria. Eso hay de silla bonita. Muy bien. Ella se ríe. Muy bien. Implica un desafío para uno como terapeuta ocupacional, como aquí, que era una feria tradicional de la señora, y entonces la terapeuta, o sea, yo me pongo el sombrero, el poncho y un montón de accesorios para que ella se sienta realmente allá inmersa en esa feria en la que ella no pudo asistir por la pandemia. Vamos a adelantar un poquito. Aquí las dos. Yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino. Podemos ver a nuestros usuarios felices, cantando, disfrutando las sesiones. Estamos ahí con una persona invidente, pero usando todas las estrategias sensoriales que el estar en casa nos permitía, entonces con diferentes olores, con diferentes sabores y obviamente la música como un recurso indispensable. Voy a adelantar un poquito para que... Estimada, disculpe, le quedan 5 minutos de presentación. Perfecto, sí señor, gracias. Esta dice, es la historia de un amor como no hay otro. Igual. La mandala. ¿Cómo va? La mandala. Uy, súper. Utilizar acá el recurso del arte, que definitivamente pues se vuelve indispensable cuando trabajamos con problemas en la salud mental. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, el disfrute de las diferentes actividades realizadas con ellos y todos los recursos que nosotros como terapeutas debemos utilizar. Aquí, por ejemplo, el juego con dobles cámaras para poder culminar las diferentes actividades y poder, sobre todo, llevar esa calidad de vida y esa salud mental tan requerida por nuestros usuarios. Bueno, solo unos pequeños ejemplos que ustedes pueden luego revisar en el canal de YouTube. ¿Cuáles son las condiciones entonces que requerimos para tener estos programas de telerehabilitación? Pues que los inicios, si son poblaciones que no están acostumbradas, sean graduales, hay que hacer una planeación mucho más anticipada, hay que diseñar muchísimo material terapéutico previo, registrar los resultados de una forma muy rigurosa, incluso más que en el presencial, porque es más difícil la capacidad de evocación tanto para ellos como para el terapeuta. Hacer una retroalimentación positiva constante y tener una capacidad de resolver problemas incluso más allá de lo presencial, porque a veces uno se encuentra con dificultades en casa y hay que saberlas sortear. Hay que tener plan A y plan B. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que a pesar de la pandemia, este tipo de telesalud nos permite mantener la orientación autopsíquica y alopsíquica en las personas mayores con enfermedad de Alzheimer, nos permitió en muchos casos mejorar el estado emocional, favorecer el mantenimiento de rutinas, mantener esa capacidad cognitiva, y en los casos en los que los usuarios eran más funcionales, el cuidador podría ir y dedicarse a esa hora a hacer sus llamadas o a hacer otro tipo de actividades. Además que permite un trabajo individualizado que nos permite ver unos resultados mucho más claros. Contribuye a mantener las habilidades sociales, comunicativas, obviamente, y aquí que es cuando se hace importante, pues a prevenir el contagio de una pandemia que es muy fuerte para ellos. Posibilitan atender terapéuticamente a usuarios que estén en otras ciudades. De hecho, empezamos a realizar este tipo de intervención en diferentes hogares de protección al adulto mayor, hogares de larga estancia, pues permitiendo llegarles a una población que definitivamente está un poco alejada de esto. Las desventajas, pues que el tiempo se hace más corto en comparación con una atención presencial. La socialización con pares de todas formas es mucho más limitada. Algunos de nuestros usuarios pues no acceden a las terapias porque tienen pues rechazo o temor por las TIC, dificultades de conectividad, analfabetismo digital en algunos cuidadores,
que nos hace pensar en que nuevamente pues ahí hay que seguir trabajando fuertemente de tal forma que todos puedan favorecerse esta tecnología. Esto nos lleva a pensar cuáles son los retos, cuáles son los desafíos ahora que ya estamos bajando el pico epidemiológico del COVID-19, que muchos de nuestros usuarios están regresando a los centros presenciales. ¿Cuáles son los desafíos? No podemos perder todos los logros que ya hemos alcanzado a nivel de tecnología. Por supuesto, uno de los retos es continuar y reforzar la parte física cuando nos llegan supremamente deteriorados ya a nuestros servicios, pero definitivamente, como lo manifestaba el profesor Juan José, debemos usar la tecnología para estos procesos de atención y de rehabilitación en el adulto mayor. Control. Aquí vemos este usuario, por ejemplo, Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esa es. que retoma centro y pues al no poder hacer un trabajo presencial de ir a jugar bolos, hacer una actividad significativa para él, pues involucra el Wii, los videojuegos. Acá tenemos una persona que le habían prometido en su cumpleaños 80 llevarla de paseo a Europa, no lo pudieron cumplir por la pandemia y se le proporciona a través de esta experiencia de realidad virtual la posibilidad de ir a Venecia y ella pues está feliz. ¿Quieres eso? Si quieres vas bajando un poquito la cabeza para que mires hacia el frente. Eso es. Muy bien. Eso es muy lindo, ¿Dónde estamos ahí? ¿Qué recorrido estás haciendo? ¿En qué país? ¿O en qué ciudad? ¿En qué ciudad? No sé, ¿en Venecia? En Venecia. Entonces miren las posibilidades que definitivamente nos Está ofrecen soleado. las tecnologías. Entonces, como conclusión, definitivamente las tecnologías nos abren un mundo infinito de posibilidades para atender a nuestros usuarios independientemente del grupo etario en el que ellos se encuentren. Pero es claro que la tecnología por sí sola no basta. También tenemos que poner pasión y poner corazón a cada una de las estrategias que nosotros utilicemos para lograr calidad de vida en todas las personas en las que atendemos, que es en definitiva el objetivo de nosotros en esta profesión tan bonita de la terapia ocupacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Franci Smith, por su tan importante presentación. A continuación pasaremos al espacio de preguntas, donde los asistentes puedan activar su micrófono y poder preguntar a viva voz. Perdón, no estaba habilitado que pudieran encender su micrófono. En este momento lo pueden hacer. Yo quiero hacer una pregunta, Franci. Claro que sí. No sé si alguien está... Ah, no, Yaritza Pinda quiere consultar. Dejemos que las personas del chat... Yaritza pregunta, quiere consultar acerca si las sesiones serán de carácter individual o comunitaria. En su mayoría individuales, pero hacíamos una sesión quincenal grupal para trabajar la parte de socialización y para privilegiar a algunos usuarios que en sesiones individuales de pronto pues, no participaban tanto como cuando sentían como el reto y la competencia en las sesiones grupales. Pero inicialmente hicimos sesiones grupales, pues no fueron los resultados a nivel de medición de objetivos, no eran tan claros como cuando los hacíamos individuales. Pero por supuesto que sí, incluso hicimos muchas actividades lúdicas, tipo bingo, donde se conectaban todas las familias, incluso se conectaban 60, 70 personas, nos permitieron hacer novenas de aguinaldo el año pasado, sesiones de baile grupales. Digamos que la parte lúdica, sobre todo, sí se podía trabajar a nivel grupal con un alcance de objetivos claros. Claudio tenía otra pregunta. Sí, muchas gracias, Francis. Sí, más que nada consultar si ustedes tienen algún registro del impacto de este tipo de metodología y si lo pudieron comparar en este tiempo o piensan hacerlo en relación a la presencialidad en los usuarios, en el impacto cognitivo, motor, de participación. Sí, estamos trabajando fuertemente en el registro y posterior publicación de esto, por supuesto que sí, sobre todo ahora que muchos de los usuarios que estaban en terapias virtuales ya retornaron a la presencialidad y nos han permitido identificar cómo ha sido todo este cambio.
como muchos de ellos todavía están con miedo y no han querido regresar a la presencialidad, y tenemos algunos híbridos, al igual que en las universidades, tenemos algunos que toman unas sesiones presenciales y otras sesiones virtuales. Entonces sí estamos haciendo el registro justamente para identificar el impacto tanto en usuarios como en familias de estos programas. Bien, muchas gracias. Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Agradecer a Franci por su disposición y por la excelente presentación que nos entregó. Ahora voy a dar paso a nuestro tercer invitado, el terapeuta ocupacional Josué Daniel Vargas Aguilar de México, terapeuta de mano y miembro superior, tratamiento de neurodesarrollo BOVAT, vicepresidente de la Asociación de Terapia de Mano y Miembro Superior, docente de la Universidad de La Salle y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, con la temática Impresión 3D, una herramienta de tecnología aplicada a la terapia ocupacional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación acerca de lo que es, para compartir un poco lo que es las tecnologías aplicadas. Igual un gusto estar contigo, igual con nuestra compañera, un gusto estar compartiendo con ustedes a través de estas plataformas virtuales. Bueno, ya me presentaron. Pues igual me gustaría que pudieran seguirme a través de mis diferentes redes sociales, lo que es YouTube, Spotify, Instagram, igual por los podcasts, en donde estamos hablando directamente de lo que es exactamente lo que es la terapia ocupacional, y cómo esta a su vez puede tener diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, voy a compartir I un remember video. when I was 6 years old, my physiotherapist at the time, he gave me a tray and put glasses of water on it. He said, okay, you're gonna walk with this tray from here to that sink over there and go for it. And I was like, I can't do that. Like, he's like, well, why not? Like, because they'll spill. Like, it'll spill all over and it'll make a mess. And he's like, so it'll make a mess. It's water and it'll go on the ground and we'll clean it up. I mean, I remember doing it and crying, like bawling my eyes out because it spilled everywhere, and I wanted to get it from point A to point B full, just like everyone else would. But he was like, so what? So it's built, you know, so you clean it up. So that was a huge life lesson, like, okay, so it's built, so I'll clean it up. That is a frustration of like, I just poured this tea and I'd really like to drink all of it, but I don't know. 3/4 of it is probably gonna be gone if I don't find someone else to take it for me, so. You could tell that we were both nervous. I was sort of nervous how they were going to take me and accept me. They were nervous to ask me questions and like, what if I say the wrong thing? Is she gonna get mad or be offended? I had probably the nicest team that's ever existed, but I just had to get to the point where I'm like, you were on my team. We want to win or create something that is useful. Ask me what you need to ask me. At first they were like, cup holder seems pretty simple. Like, are you sure there isn't something else that you... And I was like, well, yeah, you could create like bionic legs, but you've got 48 hours, so I'm trying to help you out here. Say like anyone should participate in a Make-a-thon if they could, because it will like restore your faith in humanity. Y me gusta empezar con este video porque es un poco de lo que podemos nosotros hacer como terapeutas ocupacionales. En sí, el terapeuta ocupacional, en términos concretos, tenemos como fin mejorar muchísimo o mantener la funcionalidad. A través del tiempo, cuando ustedes ya egresen o estén ya trabajando directamente, ya casi cuando el paciente se va a egresar o estamos en el proceso de entrenamiento,
Como terapeutas ocupacionales, por naturaleza somos creadores y diseñadores innatos. Empezamos a diseñar un montón de cosas, un montón de adaptaciones, pero lo complicado es a veces la deficiencia en el conocimiento de materiales, a lo mejor de la mecánica que pueden existir en algunos dispositivos que podemos crear. Y pues bueno, esto es lo que viene a ayudar muchísimo lo que es la parte de la impresión 3D. Sabemos que como terapeutas ocupacionales vamos a evaluar muchísimo todo lo que es la parte del contexto, la parte del entorno, y dentro de eso mismo vamos a sacar mucha información a través del perfil ocupacional con el objetivo de hacer nuestro plan de tratamiento y mejorar muchísimo los procesos de ejecución, con el objetivo de tener un resultado, ¿no?, de una actividad. Por lo tanto, entonces, vamos a hacer que el paciente sea funcional, pero no que sea funcional. Vamos a empezar a crear un montón de adaptaciones, ¿ok? Y pues bueno, esto es una de las por qué el terapeuta ocupacional debe empezar a usar de las tecnologías. Hoy en día, a razón de la pandemia, todo lo que es, como estaba hablando Juan Jaranda, las tecnologías vienen hoy en día a ser un boom muy grande. Y dentro de esto mismo de las áreas emergentes es la parte de la impresión 3D, y más como la terapia ocupacional se va a relacionar o se tiene que interrelacionar. Por lo tanto, la tecnología va a ser un medio que va a crear para las personas y facilitar muchísimo lo que es la ejecución de alguna actividad. Entonces, cuando hablamos acerca de eso, entonces el terapeuta ocupacional, por necesidad y por deber, tiene que empezar a hacer el análisis del entorno. Y hoy en día todos estamos hablando acerca de un mundo virtual, a razón de COVID. Y dentro de eso mismo, nosotros como terapeutas ocupacionales tenemos que tomar estas áreas de intervención para poder dar soluciones a razón igual ahorita lo que está pasando de pandemia. Y una de estas áreas de intervención van a hacer uso de la impresión 3D con el fin de poder dar soluciones de forma real, de forma tangible, personalizadas a las necesidades que a nuestros clientes realmente requieren. Y por lo tanto, podemos decir que todo terapeuta ocupacional es diseñador por naturaleza. Y por lo mismo, vamos a usar hoy en día lo que es la parte de impresión 3D como una herramienta necesaria para poder empezar a crear múltiples soluciones a nuestros usuarios. Dentro del proceso de creación, cuando estamos en este mundo de la impresión 3D, a los que nos estamos dedicando a este mundo de la impresión 3D, nos llaman disruptores en la forma de pensar. ¿Por qué? Cuando llevamos un proceso de creación de algún dispositivo a nivel industrial o a nivel de procesos, lleva lo que es la parte de diseño, lleva la parte de creación a nivel industrial para formar y todo este proceso. Cuando tenemos el proceso de la impresión 3D, vamos a empezar de forma muy disruptiva o vamos a empezar a saltarnos como muchos pasos que antes existían para poder llegar a la formación de algún prototipo. Por lo tanto, es sumamente importante empezar fuera de la caja, es empezar a pensar mucho fuera de lo que nosotros tenemos de conocimientos básicos, por decirlo así, inclusive dentro de lo que es la parte de la terapia ocupacional. Hablando yo un poquito más acerca del proceso, de cómo es el proceso, los pasos a la creación de algún dispositivo de impresión 3D, es número 1. Tengo mi paciente, tengo la información, tengo la deficiencia o tengo que hacer alguna adaptación. Ok, entonces empiezo a hacer el proceso de boceto o un dibujo de qué medidas, qué necesita, qué color, qué forma y realmente cómo se va o qué objetivo va a cumplir dicha adaptación. Todo esto nosotros lo podemos sacar dentro del perfil ocupacional y dentro inclusive de la ejecución o evaluación de la actividad. Después de esto vamos a pasar nosotros a un proceso de lo que es un proceso CAD, en donde nosotros ya nos sentamos en la computadora y empezamos a diseñar. Cabe mencionar que hoy en día la tecnología y por toda pandemia ha hecho que inclusive ya existan programas en las tabletas donde nos podemos sentar y literalmente dibujar y empezar a crear ya dispositivos, diseños en 3D virtuales para después pasarlos al proceso de impresión 3D, a la impresión y tenerlos de forma física. Ya que tenemos todo este proceso, empezamos el proceso, se diseña en lo que es un programa por asistencia a nivel de computadora, tenemos lo que es el dispositivo, lo pasamos al proceso de impresión y tenemos como tal lo que es un objeto físico. Específicamente en las áreas de oportunidad en la parte de terapia ocupacional,
lo que más se puede obtener son las órtesis, prótesis, adaptaciones, bueno, un montón de cosas podemos empezar a hacer. Hablando un poco en el proceso del diseño de las órtesis, nosotros vamos a sacar lo que son las formas o patrones casi normales de cómo nosotros elaboramos una férula. A diferencia de esto es que vamos a tomar muchísimas medidas y es cuando aquí vamos a empezar, o hablo cerca de pensar afuera de la caja de que siempre estamos como terapeutas ocupacionales. ¿Por qué? En ese sentido, tenemos que empezar a pensar en el grosor, muchísimas medidas, tener en cuenta la biomecánica, topometría, la física de los materiales, inclusive el propio material, cómo va a responder al movimiento, si va a aguantar, lo que es la mecánica. Entonces, ya que tenemos todo ese proceso de diseño y boceto con medidas, vamos a pasarlo a los programas de diseño como tal. Y una vez que empezamos el proceso de diseño, tenemos una órtesis o dispositivos de la órtesis, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de poder utilizar hoy en día ese tipo de tecnologías? Una de las ventajas que puedo antes compartirlos es muchísimo la reducción de costos que nosotros vamos a poder crear o tener al fabricar algún dispositivo. Yo cuando era estudiante, cuando era pasante, yo trabajaba en lo que es un teletón, y en ese teletón había un montón de catálogos de ayudas técnicas, ¿no? O dispositivos que puedes comprar, pero todos estaban en Estados Unidos. Todos. Y pedir uno era demasiado caro, demasiado costoso, e inclusive era aventurado inclusive pedirlo porque no sabíamos si iba a realmente funcionar tal adaptación. Y una de las ventajas de tener estos dispositivos es que nosotros podemos diseñarlos, nosotros nos podamos quedar con el diseño en nuestra librería, y entonces es cuando aquí sucede como la magia, porque nosotros vamos a poder tener dentro de nosotros mismos nuestro catálogo personalizado, donde nosotros como terapeutas creamos ese catálogo de adaptaciones. En impresión 3D, que si algún usuario o algún cliente necesita, literalmente es, voy a mi computadora, tengo un mango engrosado, lo selecciono. Pero bueno, si ese diseño necesita una sobremodificación, lo puedo hacer. Entonces quiere decir que a lo mejor empecé con un diseño 1, y a lo mejor al paso de los 4 o 5 años, tengo a lo mejor el mismo prototipo, tengo a lo mejor 30 o 20 subvariantes que he visto a paso del tiempo que le pueden quedar o le pueden servir a muchos usuarios. Y que a su vez nosotros los podemos compartir en diferentes plataformas y entonces hacer un catálogo de productos específicamente de bajo costo y que son realmente imprimibles y que solamente con la opción de mandar este archivo, uno le podemos pues mandar, ¿no? lo que es nuestro diseño. Ahora, la parte de la impresión 3D es un mismo producto, es una máquina que nos va a ayudar a poder crear las diferentes soluciones o múltiples soluciones. 4, también vamos a poder muchísimo personalizar los diferentes productos. ¿Por qué? Estoy hablando ahorita de ventajas y desventajas antes de enseñarles lo que vamos a hacer, para que más o menos empiecen como a visualizar lo que vamos a poder hacer como terapeutas ocupacionales empleando ese tipo de tecnología y después empezando a mezclar lo que es la impresión 3D con lo que es la parte de realidad virtual o aumentada y con varias tecnologías que ahorita hoy en día se están como desarrollando y se están tratando como de mezclar. Entonces, el número 4, la personalización de productos. Es decir, si a mi paciente a lo mejor es una niña que le gusta algún personaje, a lo mejor le gusta el color rojo, morado, cualquier cosa, o Peppa Pig, cualquier personaje, nosotros podemos inclusive hacer este diseño personalizado. ¿Qué más? Nosotros podemos también mezclar materiales que son para uso para consumo humano, si es que vamos a hacer alguna adaptación para lo que es alimentación, para manejo de cavidad oral, para a lo mejor vamos a hacer una adaptación para un paciente que usa para el trabajo, entonces hay materiales que son inteligentes en donde a tal movimiento el material cambia de color porque significa que está llevándose una alta temperatura o está llegando al límite de soporte del uso del material. Ok, ¿qué más? ¿Los diseños pueden mejorar en constante mejora? Sí, todo el tiempo, es lo que les comentaba. Nosotros podemos tener un diseño y tener una mejora sobre el paso del tiempo. 6, esta área de emergente es un área que ya lleva unos años, inclusive cuando fue el congreso en lo que es en Cape Town, en lo que es en Sudáfrica, casi al finalizar, subió un ingeniero a hablar acerca de lo que era la impresión 3D en terapia ocupacional. Cuando subió a hablar acerca de un ingeniero,
de lo que es la impresión 3D, fue así como de, hey, yo, esto lo estamos haciendo aquí en América Latina, ¿no? Así como de, hey, despierte, miren lo que estamos. Y tantas ganas de empezar a casi subir mal estado y empezar a hablar, pero en esto lo que quiero decirles es que muchas de estas tecnologías hoy en día casi siempre están colocadas en la parte de ingenieros, y con esto no quiero decir que estén mal. Al contrario, con esto quiero decir que podemos nosotros trabajar inclusive con ellos, o nosotros empezar a tomar estas áreas, pero empezar a personalizarlas y empezar ese desarrollo como un área emergente dentro de la parte de terapia ocupacional. Número 7, los tiempos de fabricación. El tiempo de fabricación de algún dispositivo va a variar en la complejidad e inclusive con cuántas personas nosotros contemos en nuestra área o nuestro centro de rehabilitación o clínica, y vamos a poder hacer soluciones. 8 es el tema de accesibilidad. ¿Por qué? Si nosotros tenemos una impresora 3D, se compra todo lo necesario, refacciones, filamentos, que alrededor a nivel mundial está entre unos 20, 30 dólares, inclusive hay un poco más caros, pero bueno, es como las marcas. Podemos dar soluciones a múltiples áreas, como son la parte de las órtesis, la parte de prótesis, dispositivos de tecnología de asistencia, lo que son adaptaciones, pruebas y valoraciones, solamente con una herramienta que es la impresora 3D. Ahora, ¿cuál puede ser una desventaja? Número 1, el tener una computadora. Número 2, los diseños o conocimientos que pueden existir, pero reitero, a razón de pandemia, muchos de los programas se han simplificado a nivel estratosférico. Es decir, ya es muy sencillo realmente meterte un programa y empezar a diseñar. Hasta inclusive ya hay programas en las iPads que uno las descarga y empieza a diseñar, y después los pasa a su impresora. Literalmente es así de sencillo. 2, esa era relacionada antes de pandemia, pero 2 es el uso del programa, ¿no? O inclusive los escáneres. Pero realmente, reitero, ahorita los programas se han vuelto tan amigables, tan entendibles, que ya no es tan complicado. Inclusive creo que una de las librerías más grandes que existe de Do It Yourself puede ser YouTube, donde buscas aprender a diseñar en 3D, y te van a salir un montón de cursos, ¿no? Así, cantidades. Curso básico 1, diseñar círculos, formas cilindros, extruir, mejorar texto. O sea, eso creo que puede ser muy autodidacta. 2, la creencia de que los costos elevados de esta tecnología pueda ser inaccesible. Hoy una impresora 3D te puede costar entre unos 200 a 300 dólares, básica, sencilla, donde puedes empezar a trabajar y imprimir. 4, pues bueno, no tener una impresora y una computadora, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, ya directamente las áreas de oportunidad son la parte de las órtesis o las prótesis. Yo realmente empecé en esta área por lo que son las prótesis, en el cual yo participo con lo que es una organización que se llama Enable, y con la Universidad de West Virginia. Entonces nosotros hacemos los protocolos para pacientes, y inclusive el proceso de crear una prótesis y el entrenamiento sea dentro de todo sencillo, porque le reiteraba, muchas de estas tecnologías a nivel mundial sigue estando en manos de ingenieros o empresas, en donde a veces muchas de ellas quieren ayudar, pero no tienen el conocimiento. Entonces nosotros, como terapeutas ocupacionales, empezamos a hacer todos los protocolos a nivel mundial para que se puedan, aparte de que las prótesis puedan ser funcionales, entre todo, la persona que está ahí puede llevar este como proceso como corto y hacer que la donación del dispositivo, entre todo, pueda ser exitosa. Ahora, ¿qué es en sí? ¿Cómo vamos a hacer el proceso? Una vez que terminamos o finalizamos el proceso, nosotros vamos a tener nuestras piezas, una vez ya terminadas, y las vamos a mandar al área de impresión. ¿Qué va a pasar en este proceso? Nosotros vamos a empezar a configurar qué tanto queremos de relleno, o sea, qué tan sólido queremos una pieza. Vamos a empezar a colocar un montón de información, como cuando nosotros queremos imprimir un archivo de Word, ¿no? Si va a ser en tipo de borrador, si va a ser en blanco y negro o en color, calidad, no sé si va a ser calidad fotográfica, alta definición. Es muy parecido a la configuración, pero ahora en impresión de forma física, ¿ok? Una vez que estos parámetros y vemos el tiempo que se va a tardar, aquí en esta imagen video que están viendo, son la parte de unos dedos, en donde vamos a tardar casi 9 horas, 25 minutos en imprimir estos dedos, ¿ok? En donde va a ser una prótesis.
que es la que estoy mostrando, que totalmente va a ser en impresión 3D. La ventaja de esto es que en nuestra consulta nosotros podamos, como la parte como de cerrar el ciclo y ofrecer simplemente todo el servicio integral, no solamente el proceso de la rehabilitación, sino también ofrecer tanto las prótesis, tanto las adaptaciones para el paciente, a lo mejor en este caso, con una limitación en ejecución, a lo mejor de partir de alimentos, a lo mejor de abrocharse unos tenis, o sea, todo eso nosotros lo podemos diseñar y realmente imprimir. El papel. Disculpe, tienes problemas con el audio en este momento. ¿Me escuchas bien? Josué tiene dificultades con el audio. Le escribió. Sí, parece que más que dificultades con el audio son dificultades. Ahí volvió a ingresar, sí, está ingresado ya. Bien. Gracias. Ya, perdón. Bueno, les compartía que en ese sentido es una prótesis previa, o lo estamos usando como una inter, porque este paciente va a adquirir una prótesis totalmente bioeléctrica. Ya solucioné. Entonces, ¿sí me escuchan ahí? Sí, se logra escuchar. Ya, genial. Ok, entonces esta prótesis nos tardamos alrededor casi de 4 días. El quinto fue en donde nosotros nos dedicamos totalmente a la parte del ensamble y donde estas prótesis totalmente son personalizables. Aquí hay un equipo de fútbol que se llama el América, que es amarillo-azul. Pues bueno, esta persona le hizo este color, ¿no? Es también el tema acerca de la personalización. Y otras ventajas que nosotros podemos, como terapeutas ocupacionales, pensando lo que es la parte de entrenamiento, estos dispositivos requieren un corto entrenamiento también en el proceso, porque únicamente con que el paciente en concepto de flexión y extensión, casi la prótesis de inmediato se puede empezar a activar. En cambio, o comparándolas con una prótesis como tipo de gancho o pinza terminal, tenemos que empezar un proceso un poco más largo para medir la fuerza. Entonces, en esas prótesis, el proceso también es más corto dentro del entrenamiento. Igual, la podemos imprimir en blanco y negro. La ventaja también es que si alguna parte de estas mismas se logra a romper, únicamente vamos a imprimir la pieza que... la única pieza que vamos a imprimir ahora va a ser la parte que se rompe. Y dentro de eso mismo hay diferentes modelos o prótesis. Estimado, le quedan 5 minutos de presentación. Ok, entonces esas son las diferentes opciones que existen de lo que son las prótesis. E inclusive aquí es no solamente es pensar exactamente en prótesis, sino también todas las adaptaciones en cuanto el paciente pueda ejecutar. Es una persona que necesitaba tocar el violín, igual le hicimos a través de la impresión 3D. Sí. Y inclusive hablando de COVID, también la ventaja es que nosotros con algunas fotografías, nosotros podemos hacer el diseño a través de la distancia y no es necesario que el paciente venga a nuestro consultorio para poder hacer las adaptaciones, ya que la fotometría nos ayuda muchísimo en el proceso. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos hacerlo por la parte de exoesqueletos para poder empezar a hacer la funcionalidad para pacientes con artrogriposis o pacientes con alguna lesión de plexo braquial. Les hablaba acerca de instrumentos de evaluación, a lo mejor no son accesibles. Aquí tenemos un evaluador de dos puntos. Aquí tenemos igual lo que son las órtesis, una órtesis en stack, una estabilizadora de pulgar, que igual son las planas, las metemos en agua, es muy parecido al trombón plástico y las podemos termomoldear. Órtesis dinámicas para lesión de radial.
igual son diferentes órtesis para pacientes neurológicos, órtesis en anillos. Las adaptaciones, ya dentro de los procesos de la rehabilitación como terapeutas ocupacionales, no solamente es egresarlo porque tenga ya esa funcional, sino a lo mejor que el paciente puede ejecutar actividad. Esta es una paciente que tuvo lesiones en mano, no podía escribir, se le complicaba, no podía cobrar el banco porque no puede firmar. Entonces, cuando le hacemos esta adaptación en impresión 3D, pues bueno, pudo ejecutar la actividad. Igual es una adaptación para lo que es cortar un cuchillo. El paciente no puede cortar. Con esto nosotros hicimos que tuviera más estabilidad o con alteraciones sensitivas, pesas, herramientas para nuestra área de terapia. Esa es una adaptación para que igual nuestro paciente pueda lo que es tomar lo que es algún café o un té en la silla de ruedas. Esto es lo que es igual un mouse adaptado para que el paciente pueda ejecutar lo que es la actividad. Abotonador, abotonador, una vida de bebidas, un dispositivo ampliador para la fuerza. Esa es una ortoprótesis con diferentes como dispositivos, como gadgets, que se pueden colocar. O sea, hay un montón de infinidades que nosotros podemos empezar a hacer. Igual esa es una adaptación para pacientes con artrogriposis, a lo mejor que no puedan bajar la palanca, solamente con flexionar un poco el pie, pueden bajar lo que es la palanca para bajar el agua. Igual instrumentos para un helper, no sé cómo llega en su país, que le puedan ayudar para lo que es la parte de fuerza, adaptadores para abrir dispositivos. O sea, realmente la impresión 3D nos da un montón de soluciones. Son dispositivos para que pongamos el lápiz y podamos escribir, igual lo que está enseñando. Y hay programas que son sumamente amigables, son fáciles, no hay costo, todos los pueden hacer y pueden hacer esas cosas como muy sencillas. Así es que, pues bueno, realmente pues la impresión 3D nos da mucho campo de oportunidad para dar soluciones de forma real a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Sí es una herramienta que lleva una curva de aprendizaje, pero una vez que nosotros pasamos esa curva de aprendizaje en cuanto al diseño y la impresión, después de ahí, nuestra única limitante va a ser la imaginación. Entonces, de ahí en fuera, pues, un placer haber compartido esto. Realmente creo que la parte de impresión 3D es mucho de ver, es como mucho de empezar a ver qué es lo que se puede hacer y cómo ejecutamos totalmente lo que es alguna actividad. Muchas gracias, Josué, por su tan importante presentación. A continuación pasaremos al espacio de preguntas. Yo tengo una pregunta a modo personal. Usted nos mostró las prótesis físicas, como por el ejemplo el del niño que tenía la prótesis de mano. Dentro de estos usuarios, ¿qué tan benéfico es para el combate del síndrome del miembro fantasma? Bueno, número uno, antes de poder colocar directamente una prótesis, hay que empezar con el procedimiento de sensibilización a alteraciones propiamente sensitivas. Y una vez que combatimos eso, podemos empezar ya con prótesis de ese tipo, que son económicas, porque te pueden costar entre unos 200 a 300 dólares, y después ya pensar a lo mejor en a lo mejor una prótesis que tenga algún socket, a lo mejor directamente contacto, y a lo mejor en este inter ya empezar directamente en el entrenamiento y empezar a ver si puede el paciente tolera inclusive lo que es este tipo de prótesis, para después pasar a una prótesis un poco más compleja o un poco más avanzada. Comprendo. Muchas gracias. Dejo el micrófono, o sea, dejo la pantalla abierta para que los asistentes puedan preguntar ahí a voz a Josué. Bueno, al parecer no hay preguntas. Rayen, por favor, para poder finalizar ya esta jornada. Bueno, como representante del Centro de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad de Talca, queremos agradecer a todos los asistentes de esta educativa jornada, destacando por supuesto a nuestros expositores Juan Aranda, Francis Smith y Josué Vargas, por participar el día de hoy compartiendo tan amablemente sus conocimientos con nosotros. Presentaciones como las que nos han entregado el día de hoy son de gran importancia en nuestro proceso de formación como futuros terapeutas,
ya que no solo nos entregan saberes innovadores, sino que nos educan desde una perspectiva base de la experiencia y la práctica. Oportunidades como esta, donde podemos escuchar a 3 colegas con diferentes especialidades y experiencias, no solo en diferentes áreas, sino que poblaciones de diversos países, son escasas, pero son sumamente enriquecedoras para todos nosotros y para nuestro futuro desempeño como profesionales. Además, queremos agradecer al gran equipo de gestión, compuesto por nuestros estimados profesores Diana Vázquez y Claudio Arias, a nuestro compañero Pedro Guíñez y al señor Luis Echeverría, a cargo de nuestra transmisión en vivo por YouTube, por hacer posible esta hermosa jornada en conmemoración del Día Mundial de la Terapia Ocupacional. Jornada la cual esperamos que sea la segunda de muchas instancias más en el futuro de nuestra querida escuela. Bueno, reitero mi agradecimiento a todos los presentes y damos por finalizada esta jornada, que esperamos haya sido tan satisfactoria para ustedes como ha sido para nosotros los estudiantes de la Escuela de Terapia Ocupacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Rayen. Y también quería agradecer principalmente a nuestros invitados que cordialmente accedieron sí, a esta actividad que fue planificada desde la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Talca, con mucho cariño para todos los asistentes, ¿cierto? Para la comunidad también de la región, también principalmente con con temáticas que son innovadoras y necesarias para nuestra formación, para la formación de terapeutas ocupacionales y también para nosotros, terapeutas ocupacionales, sí que ya tenemos que estar también como aconteciéndonos a los cambios, ¿cierto? A las necesidades actuales de la población. Así que muchas gracias Juan José Aranda, Francis y Josué, ¿cierto? Por aceptar esta invitación y agradecer también este rol, ¿cierto? Que decidimos de alguna manera compartir con los estudiantes de terapia ocupacional, son estudiantes de segundo año, nosotros todavía estamos en pañales, ¿no? Como así se dice, así que estamos muy contentos también de que Pedro y Rayer principalmente hayan aceptado esta invitación, de ser ellos los que iban a estar presentes, como mostrándose mucho más frente en esta oportunidad, en esta actividad, y también agradecer a Luis Echeverría, que está por ahí escondido entre el tema de YouTube, y ha estado ayudándonos con todos estos temas también de la virtualidad y la tecnología. Y a Diana, que ella tiene este rol de coordinar, ¿cierto? Todo este tipo de actividades, así que también muchas gracias a ella. Muchas gracias y a todos los invitados presentes también gracias por asistir, por permanecer en esta actividad. Y como bien decía Rayen, esta es una de tantas, ¿cierto? Y ojalá, como decía nuestro decano también, tenerlos en algún momento en esta bella universidad, ¿cierto? Que está localizada también en una región muy entretenida y que tiene harto que mostrar. Así que, sobre todo los viñedos que muchos preguntan siempre que quieren venir, quieren que poder salir a pasear. Yo también estoy al debe en eso, ¿no? Me gustaría salir a recorrer. Así que espero que en otra oportunidad este tipo de actividades sean presenciales. Muchas gracias. Voy a estar en contacto con ustedes, Francis, Juanjo y también Josué, porque tengo que hacerles entrega del certificado por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a todos, a los colegas también por haber participado. Muchas gracias. Como última petición para los expositores, si es posible nos podían entregar sus redes sociales para poder seguirlos en Instagram, YouTube, etcétera. Sí, a mí me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Aranda Juanjo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, ojalá podamos encontrarnos presencialmente. Esa invitación y todo lo que nos motivó a los viñedos y todo eso, lo tendremos muy en cuenta cuando se pueda viajar. Por allá estaremos. A mí me pueden encontrar como Franci Aroca, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias. Gracias. Me pueden encontrar como Teo Josué Vargas, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, y con Spotify. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por participar y por estar presente en esta instancia. Nos veremos muy pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias.